Salvador Sánchez no solo era el mejor peso pluma de la historia, estaba a punto de convertirse en el atleta más rico de México y uno de los más ricos del planeta. Pero, ¿cuánto dinero había realmente en la mesa antes de aquel trágico 12 de agosto? Hoy vamos a analizar el contrato que Chava nunca pudo cumplir. Y me refiero a la revancha contra Juan Laporte y la megapelea contra Alexis Argüello. Prepárense porque vamos a hablar de números que en 1982 era una locura absoluta. El 21 de julio de 1982, Salvador Sánchez defendió su corona por 9ª vez ante un joven y peligroso Azuma Nelson. Por esa guerra de 15 rounds en la meca del boxeo, Chava se llevó $250,000. Pero ojo, en 1982 el dólar no era lo que es hoy. Con ese dinero podías comprar 10 casas de lujo en zonas exclusivas de México o una flota de autos deportivos de alta gama. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de casi $850,000 netos. Salvador Sánchez ya no era solo un boxeador, era una empresa que generaba flujos de efectivo masivos para Don King y para el Consejo Mundial de Boxeo. Para que dimensionen el poder adquisitivo de Salvador Sánchez, en aquel año un profesional promedio en México ganaba una fracción mínima de lo que él generaba en 45 minutos de combate. Mientras el mundo enfrentaba crisis económicas, el valor de mercado de Salvador Sánchez seguía subiendo. Salvador Sánchez era el becerro de oro del boxeo mexicano. Su estilo técnico y su resistencia física lo hacían un activo de bajo riesgo para los promotores. Sabían que siempre daría el espectáculo y que siempre ganaría. Y eso atraía a patrocinadores que apenas empezaban a ver el potencial del mercado hispano en los Estados Unidos. Pero aquí es donde el contrato de la vida empieza a cobrar facturas. El boxeo le estaba dando una riqueza que su familia nunca imaginó, pero le estaba quitando lo más valioso: su anonimato. Salvador Sánchez, cada vez que quería regresar a la tranquilidad de sus caballos o a la tranquilidad de su hogar, el negocio lo llamaba de vuelta. Los contratos de televisión con HBO y de las redes de circuito cerrado exigían que el campeón estuviera disponible 24/7 para sus promociones. En sus diarios y entrevistas de la época se nota a un hombre que amaba el boxeo, pero que empezaba a sentirse prisionero de su propio éxito financiero. Estaba atrapado en una jaula de oro donde su tiempo ya no le pertenecía a él, sino a los millones de dólares que su nombre ponía en juego. Imagínate ganar lo que un médico gana en toda su vida, pero en una sola noche, y aún así sentir que te falta algo. Ahora entremos a la contabilidad de la gloria. Don King ya tenía el contrato sobre la mesa para la revancha contra el puertorriqueño Juan Laporte. Para esa defensa, la bolsa garantizada para Salvador Sánchez era de $600,000. Y ojo aquí, estamos hablando de que en un solo par de meses el valor de mercado de Chava había subido más de un 100% respecto a su pelea anterior. En 1982, ganar más de $500,000 por una sola noche te ponía en el 1% de la población más rica del planeta. Pero para los promotores esto era nada comparado con lo que venía después. El contrato del siglo: Salvador Sánchez contra Alexis Argüello. Lo que verdaderamente nos vuela la cabeza es la pelea que ya estaba apalabrada para finales de año o inicios del 83. Salvador Sánchez contra el legendario flaco explosivo Alexis Argüello. Las proyecciones financieras para ese combate no tenían precedentes para un peso pluma o superpluma. Se hablaba de una bolsa de $2 millones garantizados para Salvador Sánchez. En términos de hoy, eso equivale a casi $6.5 millones actuales. $6,5 millones por pelear contra otro latino. Esto era territorio de los pesos pesados, territorio de Sugar Ray Leonard o de Roberto Manos de Piedra Durán. Salvador estaba a punto de convertirse en el primer boxeador mexicano en generar ingresos de superestrella global. ¿Pero de dónde salía tanto dinero? El secreto está en el circuito cerrado de televisión. En ese tiempo no había YouTube, no había DAZN. Si querías ver a Chava contra Argüello, tenías que pagar una entrada en un teatro o en una arena para verlo en pantalla gigante. Don King estimaba que esta pelea rompería récords de audiencia en todo México,
Puerto Rico, Nicaragua y en los Estados Unidos. Salvador Sánchez no solamente iba a cobrar sus 2 millones, su contrato incluía un porcentaje de las ganancias de taquilla de ese circuito cerrado. Salvador Sánchez no era solo el campeón, era el socio mayoritario de un espectáculo que iba a mover más de 20 millones de dólares en total. Piensen en esto, en 1982 con 2 millones de dólares podías comprar medio pueblo en el Estado de México. Esa era la magnitud del éxito que el destino le arrebató. Pero a medida de que los cheques de Don King se hacían cada vez más grandes, la libertad de Salvador Sánchez se hacía más pequeña. Sus últimos contratos no eran solamente por pelear, eran contratos de exclusividad total. Esto significaba que Salvador Sánchez ya no podía decidir cuándo descansar o cuándo ver a su familia en Santiago Tianguistenco. El boxeo le estaba quitando su derecho a ser un joven de 23 años. Mientras sus amigos estaban de fiesta o estudiando, él estaba encerrado en campamentos de altura con una presión mediática que hoy solo comparamos con la del Canelo Álvarez. El negocio lo quería en Las Vegas, lo querían en Nueva York, lo querían siendo la cara del boxeo latino, pero Salvador Sánchez, él quería otra cosa. Muchos no saben de esto, pero el plan de retiro de Salvador Sánchez no era poner un gimnasio o ser promotor. Su verdadero sueño, el que mencionaba en sus círculos más íntimos, era ser médico. Él veía el boxeo como el vehículo financiero para pagar su carrera y ayudar a su gente desde un consultorio, no desde un ring. Pero el éxito fue tan rápido y tan masivo que el vehículo se convirtió en su única realidad. El boxeo le dio los millones para estudiar 10 carreras si quería, pero le quitó el tiempo y la paz mental para sentarse en un aula. Estaba atrapado en el papel de campeón invencible y el mundo no lo dejaba hacer nada más. Y aquí llegamos al símbolo más fuerte de lo que el boxeo le dio y le quitó. Su Porsche 928 blanco. Ese auto era la recompensa de sus bolsas de cientos de miles de dólares. Un lujo que en el México de 1982 era casi de otro planeta. Pero ese auto también representaba la velocidad a la que el negocio lo obligaba a vivir. Aquella madrugada del 12 de agosto, Salvador Sánchez manejaba de regreso a su casa en la carretera. Algunos dicen que se escapó de su campamento para ir a una fiesta y quizás iba manejando con la mente puesta en esa libertad que el boxeo le prometía, pero que nunca le terminaba de dar. El boxeo le dio la potencia de ese motor, pero también le puso la prisa que terminó en tragedia. Al final, el contrato más caro de su vida no se pagó con dólares, se pagó con el tiempo que nunca pudo recuperar. A veces el éxito nos da todo lo que deseamos, pero nos quita lo que realmente necesitamos: tiempo. A diferencia de la triste historia de muchos ídolos que terminan en la quiebra, Salvador Sánchez tenía algo que pocos boxeadores de su época poseían: educación financiera empírica. Salvador Sánchez no gastaba sus bolsas de $250,000 solamente en fiestas o en lujos enfermizos. Él invertía en lo que entendía: la tierra. Se dice que gran parte de sus ganancias las destinó a la compra de ranchos y ganado en su natal Estado de México. Él quería que, si el boxeo se acababa mañana, su familia no tuviera que volver a empezar desde cero. Tenía sus cuentas claras y sobre todo una disciplina de ahorro que era tan estricta como su entrenamiento en el gimnasio. Pero aquí viene la tragedia económica. Su muerte dejó un vacío legal inmenso. Salvador Sánchez ya tenía contratos firmados por peleas futuras que sumaban más de $2.6 millones garantizados entre Laporte y Argüello. Cuando un atleta de este calibre fallece, esos contratos se vuelven papel mojado, pero las pólizas de seguro de la época no cubrían ni una fracción de lo que él iba a generar. Su familia heredó lo que ya estaba en el banco y las propiedades, pero el flujo de caja más grande de la historia del boxeo mexicano se detuvo en seco aquella madrugada en la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Hagamos el cálculo final aquí en Richie Blog. Si Salvador Sánchez hubiera peleado solo 2 años más, como él mismo decía en sus entrevistas, su fortuna en 1984 habría superado fácilmente los $10 millones. Si esa fortuna se hubiera gestionado con el mismo cuidado con el que él compraba sus tierras, hoy ese imperio familiar valdría más de $32 millones. Estamos hablando de que Salvador Sánchez no solo habría sido el mejor libra por libra del planeta, sino probablemente el primer boxeador multimillonario de México. Y eso décadas antes de que llegaran las bolsas millonarias del Canelo.
Su legado financiero fue sólido, pero por lo que pudo ser, esto es quizás la pérdida económica más grande en la historia del boxeo. ¿Ustedes creen que si Salvador Sánchez hubiera vivido, habría sido un promotor tan grande como lo es hoy Oscar de la Hoya o Floyd Mayweather? Salvador Sánchez nos regaló noches que aún hoy, décadas después, nos ponen la piel de gallina, pero como hemos visto en este análisis financiero, el boxeo es un negocio voraz que exige el sacrificio máximo a cambio de la gloria. Salvador Sánchez estaba a solo una firma, a solo un par de peleas de alcanzar una inmortalidad financiera que ningún otro mexicano había rozado en los años 80. Aquel contrato de los $2 millones contra Argüello no era solo un papel, era el boleto de salida para un hombre que quería ser médico y vivir en paz. El destino, sin embargo, tenía otros planes y nos dejó con la duda más grande de la historia del deporte. Y aquí es donde quiero escucharlos a todos ustedes, la verdadera vieja escuela de Richie Block. Si Salvador Sánchez cumple ese contrato, si hubiera vencido a Alexis Argüello y se hubiera retirado millonario a los 25 o a los 26 años, ¿estaríamos hoy hablando de él como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, por encima incluso del gran Julio César Chávez? ¿Creen que su técnica y su disciplina financiera lo habrían mantenido en la cima o el peso de la fama lo habría alcanzado de otra forma? Los números dicen que iba a ser el campeón número 1 en el banco y en el ring, pero la historia la escriben ustedes aquí en los comentarios. No olviden dejar su opinión aquí en la caja de comentarios, leo cada uno de sus comentarios porque ustedes hacen este canal. Y si les gustó este análisis de lo que el boxeo le dio y le quitó a Salvador Sánchez, denle like a este video y suscríbanse para más historias donde el dinero y la gloria se cruzan en el ring. Le mando un saludo enorme a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Block. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos